de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante, intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña interesada en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este día, martes 21 de noviembre del 2023. Acá en Oslo tenemos un frillito, un -1 grados, así es que el invierno se está acercando y también los tiempos de Navidad. Buenas tardes, Cristóbal, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Carlitos. Muy bien. Aquí en un nuevo conversatorio. Esta vez tenemos a un invitado, como siempre, especial, pues, que muy versado en los asuntos económicos y nuestro país, pues, no está al margen de esa materia, ¿no? Entonces, bienvenido, César Villalona, economista en El Salvador, que está el micrófono. Muchas gracias, compañeros. Gracias por la invitación. ¿Cómo están las cosas? Aquí ya listo, queremos llevarle este día a todos los que nos están sintonizando un panorama de lo que pasa así en El Salvador, tanto en lo político, en lo económico y en lo social, así a grosso modo, y para que después también entremos al tema, cuál es tu especialidad, como es la economía. Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a dar algunas valoraciones sobre la situación del país y ustedes me hablaban también de decir algo sobre el contexto internacional, si nos da tiempo. Bueno, aquí la apreciación que yo tengo, como esta es una opinión personal, como vemos las cosas, es que ya en términos políticos las cartas están echadas. El presidente Bukele va a ser candidato a la presidencia, aunque la Constitución lo prohíbe. El régimen ha impuesto todas sus reglas, impuso la reelección de Bukele, ya fue aceptada por el Tribunal Supremo Electoral, que rechazó algunas demandas que presentaron algunos partidos en contra de la inscripción. Bukele logró imponer la reducción de diputaciones de 84 a 60, logró imponer la reducción de alcaldía, unas modificaciones al voto en el exterior para garantizar un buen resultado para su partido en San Salvador. Y también hicieron otro cambio en la forma del cálculo del cociente de los diputados y la diputada, para que se lleve la mayoría del partido de gobierno. Todas esas reglas modificadas antes de un año de las elecciones son parte de todo un esquema electoral fraudulento. Y la reelección de Bukele es inconstitucional. Si Bukele gana las elecciones en el 2024, tendremos un presidente ilegal en el país. De hecho, las elecciones presidenciales, gane quien gane, son ilegales. Por una razón muy sencilla. Nayib Bukele no puede ser candidato, según la ley, según la Constitución. Eso está prohibido en 6 artículos. Ese es un tema ya harto tratado y hasta Bukele sabe que él no puede ir. Hasta él lo sabe. Entonces, tenemos ese escenario, pero se impuso
con todo el control que tiene el Tribunal Electoral y de la Asamblea. Hizo estos cambios. Su candidatura no está mal en términos de la opinión pública, según las encuestas. Él tendría una victoria holgada. Eso es lo que dicen las encuestas y eso es lo que dice también lo que uno percibe. Tiene que ver con una estrategia que tiene el régimen integral y que la aplica. O sea, este gobierno o este régimen, este clan gobernante, tiene una estrategia de 15 puntos, pero no solo la tiene, sino que la aplica. Es muy largo el tema, pero se puede resumir en el resaltar logros en seguridad pública. Ellos lograron un pacto con los grupos criminales, eso está clarísimo, para que bajaran los asesinatos y las extorsiones a cambio de dejarle dinero, de dejarle las armas, de dejarle los celulares, de que se replegaran, de darle empleo público, de no extraditarle cabecilla y de no capturarle cabecilla y que las pandillas pusieran una cuota. Eso es así y yo creo que la población lo sabe. Pero aunque eso sea resultado de un acuerdo, la gente, la mayoría de la población, lo que ve bien es que se hayan reducido los asesinatos. Es decir, mucha gente dice, yo no sé si con un pacto o si es sin pacto, pero en lo concreto yo veo mejoría. Entonces eso es un punto exitoso del gobierno. Eso está mezclado con otro punto que es la persecución política a los partidos de oposición, a dirigentes, a exfuncionarios, para sembrar en la mente del pueblo que independientemente de los problemas que tiene el país, la gente no debe mirar atrás, no debe volver a pensar en el FMLN, no debe volver a pensar en Arena, ni en ninguna otra fuerza. Hay un descrédito hacia el frente, hacia Arena, una difamación a muchísima gente, captura, juicio. Y bueno, como ellos tienen el dominio de la opinión pública, tienen la fiscalía, se inventan expedientes, hacen que gente se vaya del país, y eso ha generado un clima de opinión pública negativo para la oposición, sobre todo porque la oposición no se defiende, que este es otro problema. Pero antes de hablar de la oposición, quisiera en la estrategia del régimen. Entonces, no solo es mostrar, exaltar logros en seguridad, sino también difamar a la oposición. Lo otro es que el estado de excepción, otro punto importante, no es solo un mecanismo para hacer creer que están combatiendo a las pandillas, sino que es un mecanismo de contención social, de meter miedo. Hay temor en muchas comunidades y es normal que la gente tenga miedo de que le vayan a agarrar un familiar preso o a una persona en particular que a ella la agarren presa, o a su hijo, o a su hermana, o a su hermano, a su papá. Hay 17 sindicalistas presos. Han muerto sindicalistas en centros penales. Entonces hay todo un proceso de atemorización que no le da tantos resultados porque la gente se sigue tomando las calles, la gente que está opuesta al gobierno. Pero tal vez el descontento popular que hay en algunos aspectos se expresara de mejor manera si no hubiera este temor. También ellos tienen un pacto con la oligarquía, con 7 de los 10 millonarios más grandes de El Salvador, incluyendo el primero, que es Roberto Criet, para que respalden a Bukele. Cuando uno ve la actitud de los gremios empresariales del país, la ANE, la ASIL, no existe. FUSADE, nada de eso existe. No critican al gobierno, aceptan todo. Están apoyando, quieren que Bukele vuelva a ganar. Esos gremios fueron muy beligerantes cuando gobernó el Frente. Ya eso no existe, los aliados por la democracia, el director de la ANE atacando al gobierno. Eso era cuando gobernaba el Frente. Hoy hay un silencio cómplice, como parte de un acuerdo. Eso ayuda a Bukele. No es lo mismo tener todos los días noticias de los gremios empresariales atacando un gobierno en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, en rueda de prensa, que tener 5 años los gremios empresariales callados.
de la gran empresa. El otro punto también tiene que ver con los medios de comunicación. Todos los canales de televisión están con el gobierno. Todos, sin excepción. No hay excepción. La única excepción que había era el canal 33 y parece que lo compró Herbert Saca. Y ya despidieron a los periodistas y las periodistas que eran críticos del gobierno. Eso ayuda al régimen, porque si no tiene la televisión en contra, que es un medio de comunicación todavía importante, entonces es parte del acuerdo. También han logrado neutralizar a sectores sindicales que están apoyando al gobierno o que están callados, como ANDE 21 de junio, una cantidad de organizaciones sindicales que antes eran activas y hoy tienen 5 años calladas y que se reúnen con el ministro del Trabajo en hoteles y ahí están avalando la política del gobierno. No es solo Andes, son otras. Hay confederaciones y hay otros gremios docentes. Eso es parte de la estrategia del gobierno. Una campaña de comunicación formidable, difamación, persecución, etc. En el amedrentamiento y el ataque al movimiento popular también hay que agregar los 500 sindicatos a los que no le dan credenciales para que no actúen o para que tengan dificultades para actuar. Ok, el gobierno tiene el apoyo de la Fuerza Armada, tiene el apoyo de la oligarquía y tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que va a reconocer a Bukele como presidente si Bukele es elegido. Bien, está bastante sólido. Yo no lo he mencionado todo, es más amplia la estrategia, pero eso le ayuda, digamos. Otro punto importante que sí hay que mencionarlo dentro de esos componentes es la promesa de mejoría. El ministro de Obras Públicas tiene 5 años, casi, ya más de 4 años, más de 4 años y medio, todos los días dando declaraciones, anunciando una obra. Las obras no llegan, pero él mantiene ese discurso. Es parte del trabajo que le dieron. Y otros funcionarios acaban de hablar de una obra donde van a invertir una cantidad de dinero que nunca la van a conseguir. Pero como hay elecciones en febrero y le están diciendo a la gente que aquí va a haber una inversión de 5.000 millones en infraestructura, el que se lo cree dice, bueno, entonces me parece muy bien. Me están diciendo que viene esto, que viene lo otro. Son la misma promesa del plan Cucatlán. El tren, el ferry, etcétera. Son un montón de cosas. Algunas no estaban, como la ciudad Bitcoin, que es un elemento nuevo que no existe. Bien, entonces, ese es el régimen. Además, Bukele tiene el apoyo de 6 partidos políticos como candidato a la presidencia. Han logrado también esa alianza. Ok, ese es un escenario muy favorable para ellos, en un contexto de deterioro de las condiciones de vida del pueblo, porque las condiciones de vida del pueblo se están deteriorando. Aquí todo está caro. Acaba de salir un informe de la CEPAL que dice que el salario mínimo real, o sea, el poder adquisitivo del salario, ha disminuido menos 9% desde 2021. Es la caída más grande de Centroamérica. En Nicaragua ha aumentado 2%, porque han aumentado los salarios más que la inflación. Y aquí la inflación es más alta que el ajuste salarial que se hizo. Y en los otros países de Centroamérica hay una caída de menos 2.1, menos 2.2, menos 1.3 y aquí menos 9. O sea, el país donde el salario está más erosionado de Centroamérica está erosionado en 4 de los 5, menos Nicaragua. Pero aquí es donde más está erosionado. Y este año no le han aumentado el salario a nadie. El empleo, no hay empleo. El dato de mayo del Seguro Social, del empleo en el sector privado y sector público formal, es que trabajan en el país 974,000 personas, la misma cantidad del año pasado. No se ha creado ningún empleo. El dato es de mayo. No nos han dado datos más recientes. Pero sabemos que en junio se fue una maquila y despidió 1,000 personas. Y hace unos días ya decidió cerrar también otra empresa maquiladora y van para la calle 1,600 personas en 2 años. Si agregáramos esos datos, yo creo que ya hay menos empleo que el año pasado. Pero yo me quedo con el dato hasta mayo, que es el que me da el Seguro Social. Me gusta manejar la fuente. Entonces,
Problema de empleo, las encuestas dicen que la gente considera que hay dos graves problemas, el empleo y los precios. El dinero no me alcanza y no encuentro trabajo. Y la pobreza, no hay datos de este año, pero el año pasado llegó al 26.6% de los hogares y Sánchez Serén la dejó en 22.8%. Casi 4 puntos porcentuales más de las dos encuestas de hogares que ha publicado este gobierno. La del 20, la publicó en el 20 el gobierno de Bukele y da datos del 19, y la del 22 que la publicó este gobierno en el 23. Yo estoy dando datos del gobierno, la encuesta de hogares de propósito múltiple. Ahí hay un reconocimiento de aumento de la pobreza y sobre todo la extrema que carece de alimentos, en la que han caído más de 200.000 personas. Esa es la pobreza que crece, porque hay dos pobrezas. Una es la extrema o absoluta, que es la de la familia que con el ingreso no puede garantizar la alimentación básica. Y la otra es la familia que con el ingreso asegura la alimentación, pero no asegura el resto del costo de la vida, que tiene que ver con una vivienda digna, con servicios de energía, agua, transporte, salud, educación y el vestuario. El que no consume los alimentos está en pobreza absoluta, y el que consume los alimentos pero le falta otro componente de la canasta familiar, servicio, agua, transporte o vivienda digna, etcétera, se llama pobreza relativa. La que está creciendo es la absoluta, que es el hambre. Otro dato es la emigración. Vivimos en el país, bueno, con perdón, antes de pasar a la emigración, yo quisiera decir que aunque el último dato de pobreza es del 22, yo no puedo dar un dato del 23 porque no hay datos. Un análisis me puede llevar a concluir que ha aumentado, pero es un análisis. No tengo un dato y una fuente. ¿Cuál es el análisis? Que la pobreza se mide a partir del ingreso, el costo de los alimentos y la canasta ampliada. La canasta de alimentos y la ampliada, que incluye vivienda, vestuario, servicio. Esa canasta se ha encarecido 8% este año. El dato que estoy dando es de septiembre, no hay más actualizado, y los salarios no han aumentado este año. Entonces, la principal variable de ingreso del país es el salario. Son 12.000 millones de salarios, casi. Las remesas andan por los 8.000. Los salarios andan por los 11.000 y pico. Y las remesas van a llegar a 8. Las remesas han crecido, por el salario no. Entonces no compensa para una familia el incremento de las remesas de un 4%, que han crecido cuando los precios han crecido 8%. Por lo tanto, si hay una encuesta seria, debe revelar que este año la pobreza aumentó. Vamos a esperar ese dato el año que viene. Bien, entonces, la emigración a Estados Unidos han entrado ya 500.000 de personas en lo que va del gobierno de Bukele. Han despedido de la frontera 260.000 y ya se sabe que por cada uno de los despedidos entra más de uno de los que no logran entrar. Y además, esos que no lograron entrar, no quiere decir que regresaron a El Salvador, sino que se quedan en la frontera, se van a México, se van a Guatemala, otros vienen y al final entran una buena parte. El cálculo que tenemos con datos de la Cancillería de Estados Unidos es que en el gobierno de Bukele la población que vive en Estados Unidos aumentó en 500.000. No es casual que la encuesta de hogares nos esté diciendo que en El Salvador hay 374.000 personas menos viviendo aquí que la que vivían en el 19. Viviendo en el 22 con respecto al 19. Si la población ha disminuido en 374.000, la única explicación, no hay ninguna otra, no puede haber otra, es la emigración. No busquen otra, porque nace más gente que la que muere. Y además, ya según el gobierno no hay asesinatos de pandilleros, que eran como 8.000 por año. Pero estamos hablando de una disminución de 374.000 personas. Es una emigración masiva. Eso es una expresión del deterioro de las condiciones de vida, porque esa es población que no puede soportar vivir aquí, porque no tiene medios de vida, porque tiene miedo. También el deterioro de las condiciones de vida no es solo que no tengo comida, sino que le tengo miedo a la policía porque me puede capturar, que me puede capturar a mi hijo. Eso es un deterioro emocional, psicológico. Entonces, está toda esta problemática. Esas variables expresan deterioro, pobreza, desempleo
Y en migración hay más variables, deterioro en la salud, deterioro en la educación, todo eso lo manejamos, lo tenemos. Pero para no dar más indicadores, solo con el de pobreza es suficiente, porque lo resume todo. En ese contexto el gobierno no está desgastado, desde el punto de vista de la aceptación popular, por el manejo de la seguridad y por los otros componentes de una estrategia muy inteligente. Tiene mucha capacidad de manipulación, mucha capacidad de imponer su idea. Nayib Bukele tiene la iniciativa política. La oposición no crea hechos políticos, la oposición solo responde. Ese es un problema. Entonces, cuando vemos los partidos, lo que vemos es una situación difícil. Hay mucho desprestigio, pero además son partidos con crisis orgánica. Todos los partidos de oposición tienen crisis orgánica, militancia disminuida, algunos con problemas internos, no tienen estrategia, no tienen política de alianzas, todos se fueron solos a enfrentar al régimen, no tienen política de comunicación. Cuando uno ve los candidatos cómo hacen propaganda, uno se tira una foto con el río Lempa detrás, otro se tira una foto en una iglesia, otro se tira una foto haciendo comida. Cada quien que haga lo que pueda. No sé si eso es efectivo, no hay un plan de comunicación integral de ningún partido político, salvo el régimen. No tienen política de masas, ni siquiera vinculación con las masas. Aquí hay mucho foco de conflicto, pero los candidatos de oposición no vinculan sus candidaturas con los problemas de la gente. Tenemos un lío en Santa Marta. ¿Qué dice la oposición del lío de Santa Marta? No opinan. Hay un movimiento de víctimas del régimen de excepción que está combatiendo al régimen. Bueno, la oposición no se vincula a eso. En este último evento contra Miss Universo que se hizo, ahí apareció un candidato. Se metió de manera oportunista de un partido. Ahí se metió a tirarse una foto para hacer el mate. Pero bueno, digamos un derecho ciudadano. Él tiene derecho a ir. A él nadie lo invitó, pero si hay una marcha y yo quiero ir, yo voy. A mí nadie me lo puede impedir. El resto de partido, nada. Ahí no hay bandera, no hay nada. La víctima del régimen de excepción no tiene respaldo político partidario. Hay un movimiento y el movimiento social es que la defiende. Tenemos 500 sindicatos acéfalos. Ese es un problema de los sindicatos. Ahí hay un conflicto. No dicen nada los partidos. Tenemos un lío con los gremios docentes, que en el presupuesto de este año no le aumentaron el salario y le tocaba por el escalafón, porque el escalafón de educación, que es una ley que establece ajuste salarial, es de cada 3 años. Cada 3 años hay que subirle el salario a las personas que trabajan en el Ministerio de Educación por ley. En salud es anual el escalafón, en educación es cada 3 años. Este año tocaba, no lo aumentaron. Violó la ley y el régimen. Y en el presupuesto del año que viene le quitan 9 millones al rubro de salario del Ministerio de Educación. Es decir, que no va a haber aumento. Lo que viene despido. Entonces, 10 gremios docentes se han unido y dicen que van a luchar contra el gobierno. Hasta ahora no se ve que den una lucha, pero están tratando de articularse. Ahí hay un conflicto. También fueron afectadas con la reforma de pensiones. No dice nada la oposición de esa lucha. En salud hay problemas, despidieron médicos, hay escasez de medicina, golpearon el sindicato del Seguro Social, hay malestar con el gremio médico, la oposición no dice nada. Aquí están quitándole tierra a mucha gente. Se va a lanzar ya dentro de 1 semana y media, dentro de 10 días, un movimiento nacional de defensa de la tierra. Va a aparecer, ese movimiento se está construyendo. La oposición no dice nada, le están quitando tierra a la gente de las comunidades, que aparecen antiguos dueños. En Tecoluca le quitaron 260 manzanas a la gente para hacer una cárcel. La obligaron a entregarlo, ahí se producía grano básico. Hay lío en Guajoyo, hay lío en un montón de sitios, cooperativas. Y hay protestas. Los candidatos de oposición nada dicen de ese tema. Hay lío con el agua, tampoco dicen nada. Esa es la realidad que tenemos. Yo estoy hablando del país que veo. No me voy a engañar. Esto es lo que yo veo. No puedo dar otra opinión. Entonces, con una oposición con problemas orgánicos, desconectada de la realidad, dividida,
sin propuesta, sin estrategia, sin política de masa, sin política de alianza, sin política de comunicación, sin política internacional, porque ni siquiera utilizan sus relaciones internacionales para apoyar a sus presos y a sus perseguidos. No lo hacen. Sin liderazgo nacional, entonces el resultado electoral no se ve bueno para la oposición. Bukele tiene la de ganar, aunque sea un fraude. Las encuestas le están diciendo que gana. Vamos a ver qué sucede. Entonces, así está el régimen, así está la oposición política partidaria. Pero el movimiento popular está en otra actitud. El movimiento popular es el que está fuerte. Hay diferentes expresiones que se han creado. Sigue habiendo marchas, sigue habiendo protestas. Viene una marcha ahora el 25 de noviembre, Día Internacional de la Mujer. Ahí van a marchar, no duden, no menos de 2.000 mujeres y hombres. Ya viene la marcha. Eso va a ser fuerte, es contra el gobierno. Y van a haber otras acciones. Claro, ya el año está terminando, pero hay expresión importante del movimiento popular y que se están fortaleciendo. Se van a integrar más organizaciones, a algunas organizaciones que ya existen, y van a surgir nuevas expresiones de lucha como esta del movimiento de defensa de la tierra. Pero el movimiento popular no puede resolver el problema del poder político. No es un partido, no lleva candidato. La responsabilidad de los partidos políticos. Bien, la subjetividad del pueblo no está encaminada a derrocar al régimen. Hay malestar en la población. Están estos focos de conflicto que yo he señalado, que todavía no tienen una expresión masiva, pero son importantes y se pueden agudizar, se van a agudizar. Pero no hay una subjetividad en el sentido de hacer una lucha para derrocar a Bukele o para impedir su reelección. Me parece que él la tiene más o menos bien, fácil, aunque haya protesta, aunque haya malestar. La gente sabe que sus condiciones de vida se han deteriorado, eso lo sabe, la gente lo dice en las encuestas. Más de la mitad de la población ha reducido su consumo, está comiendo menos, lo dicen en las encuestas. El 48% de la población que va a votar dice que va a votar por Bukele porque él va a resolver los problemas económicos en el segundo gobierno. O sea, más gente va a votar por él. Pero hay un 48%, que es casi la mitad, que tiene esperanza en que Bukele resuelva el problema económico en su segundo periodo. Que está diciendo, le voy a dar un segundo chance, señor presidente, porque usted va a resolver los problemas. Pero los problemas económicos no son el Producto Interno Bruto ni la deuda pública. No, los problemas económicos para una persona, para un ciudadano, una ciudadana, es si tiene empleo. 2, si le mejoran el ingreso. Y 3, si le controlan los precios. Eso es lo que se llama problema económico. Cuando la gente dice usted lo va a resolver, se está refiriendo al problema mío. La gente piensa en un problema económico que tiene y que el gobierno le va a resolver. Bien, el que tiene empleo quiere que le aumenten el salario. El que no tiene empleo quiere conseguir empleo. Y todos, los que tienen empleo y los que no tienen, quieren que los precios no sigan subiendo. Entonces, ahí se resume el problema, pero hay una visión de que eso se va a resolver más adelante, que tiene que ver con esa estrategia de también ofrecer mejoría. Y eso tiene que ver también con la falta de opción. ¿Verdad? Yo sé que todo está mal, pero yo no voy a votar por la oposición. Tu segundo chance va, señor presidente. El problema va a venir en el segundo periodo. Ahí es donde va a venir lo duro en el país. Porque esa expectativa no va a ser cumplida. Todo va a empeorar en el país en los próximos años. Entonces, no hay un deterioro del gobierno a pesar de que la situación económica no es buena. Ya señalaba estos elementos. Pero tenemos también una economía que no crece. Aquí tenemos ya un dato de la CEPAL que dice que la economía salvadoreña va a crecer 2% este año, 2.1%, la producción. Nicaragua 2.4%,
Honduras 3.4, Guatemala 3.4 y Costa Rica 3.8. El último. Eso ya es habitual, el último. La producción agropecuaria, según el Banco Central, ha caído menos 1.7 hasta junio y la industrial menos 2.4. Aquí hay menos producción industrial y agrícola y el comercio está estancado con un crecimiento de 0.5. El consumo privado, el consumo de la gente ha caído 2.2. Este es un dato, ha caído 1%. Este es un dato también de la CEPAL. Y hay menos dinero en la calle. Está circulando menos dinero en El Salvador, por eso hay menos compras. Ahí el medio circulante, que es la cantidad de dinero que tiene la gente, ya sea en papeleta o en moneda, o quienes tienen ahorro, que pagan con un cheque o una tarjeta de débito. Ese medio circulante eran 5.220 millones y ahora son 4.854. En este momento que yo estoy hablando hay menos dinero que el que había en enero. Circula menos dinero en la economía que en enero. Eso es una expresión de la baja capacidad de consumo que tiene la gente y del estancamiento del crédito. Pero también tiene que ver con que la entrada de dólares está disminuyendo a la economía. Aumenta por remesa, pero ha disminuido por exportación en más de 400 millones en los primeros 9 meses del año. Y no entra dinero de inversión extranjera, que es un mecanismo de entrada. Y los préstamos, el gobierno consigue algunos, pero no vende bonos. Entonces, este es más o menos el esquema. Una economía estancada que no genera empleo, pero los precios suben. Caída de la producción agrícola e industrial, incremento de precios de los alimentos. Menos dólares circulando en la economía que en enero. Caída de las exportaciones, de la producción que va al exterior. Todos los rubros han caído. Todos. Café menos 16%, azúcar menos 3%, las que van a Centroamérica menos 4.4%, las que van fuera de Centroamérica menos 8.6%, y la maquila menos 19%. Es un desplome de las exportaciones de maquila. Las exportaciones a China, que andaban en 85 millones en el 18, hoy andan en 9, hasta el mes de septiembre, para no hablar de más sobre eso. Bien, entonces, este es más o menos el escenario. Hay un dato de inversión extranjera que ustedes me comentan que dio el presidente. El presidente de la República es una persona, esto lo voy a decir con honestidad, que tiene problemas con la aritmética. Y aquí hay mucha gente que da datos, gente pro gobierno, como antes eran los de Arena, que dan cifras y no tienen idea de la dimensión de los datos. Aquí hubo una diputada de Arena que dijo que en el año 2017 quebraron en el país 100.000 microempresas y perdieron el empleo 80.000 personas. O sea que habían 20.000 empresas donde no trabajaba nadie. Quebraron más empresas que las personas que perdieron el empleo. Los dos datos fueron falsos, pero eso da una idea del analfabetismo. ¿Cómo pueden quebrar 100.000 empresas y perder el empleo 80.000? Entonces, 20.000 eran empresas que funcionaban sin gente. Eso se llama analfabetismo funcional. Y eso lo dijo Margarita Escobar en la televisión. Porque dan un dato. Esa mujer, yo me imagino que sabe leer y escribir y sabe sumar, pero el analfabetismo funcional tiene que ver con otra cosa. No basta saber leer y escribir. Tiene que ver con el razonamiento lógico. Pero como dan cualquier dato, porque la idea es impactar, parece que Bukele acaba de decir que este año o el año pasado, no sé cuándo fue, entraron 5.000 millones de inversión extranjera. Yo tengo en mi pantalla, después voy a comparar ese dato con la realidad del país. El informe de la CEPAL, de la inversión extranjera, de El Salvador. Les voy a dar solo los datos de los últimos años. 2018, último año del FMLN, entraron 826 millones de dólares. 2019, ya con Bukele, 636 millones, menos que en el 18. Me voy a saltar el 20, porque es un año malo.
ahí no entró nada, pero digamos, es el año del COVID, no hay que pedir mayor cosa. Paso al 21, 308. Serén la dejó en 826 y en el 21 fueron 308. Este documento se llama Inversión extranjera en América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y el año pasado, 2022, fueron menos 101.9, es decir, menos 102 millones. Cuando se pone negativo, quiere decir que no entró un dólar de inversión, pero que empresas que están aquí se fueron. Lejos de entrar un dólar, se fueron 100.9, 100.9, no 101, corrido, 100.9, o sea, casi 101 millones de dólares menos. A Costa Rica entraron en el 2022 3.673 millones de dólares de inversión extranjera, una buena cantidad. A Guatemala entraron 1.352, a Honduras 1.082 y a Nicaragua 1.260. Cada uno más de 1.000. 1.082 Honduras, 1.260 Nicaragua, 1.352 Guatemala y Costa Rica 3.673. Claro, Costa Rica tiene una economía con un Producto Interno Bruto de 60.000 millones de dólares. El Salvador lo tiene en 32.000. Y El Salvador no recibió un centavo y se fueron menos 101 millones de dólares. Ok. Yo tengo el dato del 2003 hasta hoy. Desde el 2003, 123 millones, 366, 398, 267, etcétera. Si usted suma la inversión extranjera de los últimos 20 años, llega a 5.000 millones. Y Bukele la puso en un año. En un país con un Producto Interno Bruto de 32.000 millones de dólares, una inversión extranjera de 5.000 millones, implicaría un despegue económico. Esto fuera una maravilla de país. Esa cantidad no puede entrar aquí. Nunca ha entrado esa cantidad de dinero. Pero además, fue negativa en menos 101. Y este año el dato que tenemos es hasta junio y anda por encima de los 200 millones. Es decir, nada. Va a cerrar en menos de la mitad de como la dejó Serén. Esa es la realidad de la inversión extranjera que tenemos. Estamos hablando de inversión extranjera directa, no de préstamo, sino de una empresa que se monta en un país y lleva el dinero para montarse. Somos el último de Centroamérica y le informo además que no fueron muchos los países que tuvieron inversión extranjera negativa. Además de El Salvador, lo tuvo también Haití, Paraguay, algunos países. Bien, ni siquiera Costa Rica llegó a una inversión de 5.000 millones, ni Panamá, que es un país que recibe una alta inversión extranjera. Así es que eso es una mentira que dijo el presidente y esa es la realidad que tenemos. Ahora hay una promesa también de inversión y la realidad es otra, porque resulta que el presupuesto nacional no alcanza para hacer esas inversiones que están prometiendo. Tienen 3 años ya, sobre todo 22 y 23, aprobando un rubro de inversión en obras y construcciones y ejecutando otro. Este año aprobaron casi 1.200 millones de inversión en obras y construcciones y apenas han llegado a 200 en 9 meses. Prometieron 2 sedes de la U y no hay ninguna. El año pasado eran 4 y ninguna. Prometieron reparar 6.000 escuelas y no han reparado ninguna, más de 400 millones. Prometieron 7 pasos de nivel y van a inaugurar 1, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que presentan un presupuesto donde dice vamos a gastar tanto, pero le faltan una enorme cantidad de dinero, este año más de 1.900 millones, y no lo consiguen vendiendo bonos, porque los empresarios extranjeros no le están comprando bonos en todo el 2021, 2022 y lo que va del 23, porque no quieren arriesgar su dinero aquí. Y lo que hace el gobierno entonces no ejecutar las obras que aprueban en el presupuesto. Por eso aquí, ¿qué es lo que hay? Bacheo de calle de Ladón, que le aprueban más de 400 millones y ha ejecutado este año 40, hasta septiembre. Uno que otro paso a desnivel, carretera que le dejó el gobierno de Serén. Aquí no hay nada.
prácticamente. La biblioteca de la China, que inauguró, es una donación de China que le dio el gobierno de Serén, de 150 millones. Él viajó allá y le dijeron, aquí hay 150, yo no doy dinero, le dijeron los chinos, no damos dinero, pide una biblioteca, una donación, heredada del gobierno anterior. Eso no es inversión extranjera, ni es una obra del presupuesto, es un regalo de China, como el estadio. Está bien, pero es una donación, no es inversión del gobierno. Y el presupuesto el año que viene tiene recorte en agricultura, 45 millones, recorte en turismo, 11 millones, recorte en desarrollo local, 12 millones, recorte en vivienda, 12 millones, recorte en el rubro de salud, de salario, recorte al FOSALUD, recorte en el rubro de salario de educación. Quitaron las 2 sedes de la UE, ya no la van a construir, la sacaron del presupuesto, le quitaron 125 millones al rubro de formación docente, tecnología y equipamiento de escuela, le quitaron más de 70 millones a mi nueva escuela. Hay un recorte enorme y aumenta el gasto militar en 9 millones, aumenta el gasto de propaganda y aumenta el gasto de la Cancillería, que es la estrella del gobierno. Ese es el ministerio que está gastando mucho dinero. Entonces, y a ese presupuesto le van a faltar casi 1.500 millones, 1.488. ¿Cómo lo va a conseguir? Si los empresarios no le venden bonos, no le compran bonos. Bueno, y la Banca Nacional ya tiene problemas con una deuda de 2.800, que están renegociando su pago. La salida es un acuerdo con el Fondo Monetario para que le preste ese dinero. Si se lo presta, entonces viene el aumento del IVA, el recorte del subsidio al gas y el despido. Muy sencillo. Y si no se lo presta, vuelven a tener un presupuesto donde no ejecutan las obras que prometen. Esa es la situación. Por eso aquí no hay aeropuerto, no hay nada de lo que se estuvo diciendo. No hay reparación de escuelas. En el plan Cucatlán se hablaba de 5.000 escuelas. No hay nada. Lo que ha quitado un montón de programas sociales, no hay vaso de leche. El programa de alfabetización ya no existe. Han quitado el programa de apoyo al agro. Ya cerraron el INJUVE. Se llevaron 7 programas. Y están disminuyendo o eliminando algunas instituciones públicas, pero no recortan el gasto, sino que cierran la DIGEST y la abren con otro nombre en el Banco Central, cierran PROES y la abren con otro nombre, cierran esta por aquí, abren la otra. Están en ese juego. En algunos ya no la cierran, sino que ya no la abren, sino que agarran el dinero como el INJUVE, que la cerraron y le quitaron 4 millones. ¿Qué van a hacer con 4 millones? Con un déficit fiscal de 1.500. Eso no le va a resolver nada. Bien, entonces más o menos así está la situación de acuerdo a los elementos que ustedes me dieron introductorios. Sí, el panorama que tú has planteado es bastante objetivo. Hay bastante, nosotros le vamos a pedir a la gente que siga haciendo los comentarios de acuerdo a los temas que se están planteando y si quieren alguna pregunta, pues que la hagan, ¿no? En muchas ocasiones, no sé, también a mí me da la impresión, esto es como un comentario, me da la impresión que, por ejemplo, con ese descontento, con esos problemas, muchos partidos políticos creen que ese descontento se va a traducir en votos hacia ellos automáticamente, ¿verdad? Lo cual no puede ser necesariamente así, ¿verdad? Pero creo que esa es la esperanza de muchos partidos en este aspecto, ¿no? Y no sé, si cuando vos mencionaste todo eso, el favor es a nivel de la presidencia o también esto va incluyendo, por ejemplo, los parlamentarios y las alcaldías, pues si eso también va dentro de lo que es la encuesta a favorecerle al partido del gobierno, pues en relación a las elecciones parlamentarias y a las elecciones de la alcaldía, pues, ¿verdad? Porque donde más se está sufriendo realmente es en el campo, pues, ¿vea? Aquí en las ciudades creo que cierto alivio o beneficios tienen, ¿verdad? No en su totalidad, pero donde más está sufriendo esto es en el campo. Entonces, las alcaldías en esas zonas, pues, ¿cómo serían las perspectivas? Si es que tenés algún dato también al respecto, ¿no? No sé, Cristóbal, si tenés alguna otra pregunta. Sí, yo quería que
digamos, César ha tocado el tema este, digamos, de la efectividad de la propaganda y del gasto de recursos del Estado que tiene, digamos, el presidente, ¿no? Y quería traer mención simplemente de dos acontecimientos que se dieron en la semana pasada, ¿verdad? Uno fue la pomposa inauguración de la Biblioteca Nacional y la participación activa en el show de mi universo, ya que prácticamente es en los dos casos veo yo una propaganda descarada por parte del presidente, eh, digamos, aprovechando el papel que tiene el presidente para participar en esos dos eventos y con su presencia hacerse propaganda y decir, miren, yo soy el presidente y esto es lo que les tengo acá y les puedo dar más si me eligen. O sea, ese y muchos otros shows, pues, ¿verdad? Que a la población lamentablemente le cala ese tipo de cuestiones. Pero más que todo yo veo el tema de la capacidad en la propaganda que se tiene y en el gasto, ¿verdad? No sé, César, o sea, ¿cuál es el futuro, el panorama en economía, digamos, para los salvadoreños? ¿Cómo te ven? Que él había mencionado eso, ¿no? Que las negociaciones con el Fondo Monetario, dependiendo de las negociaciones con el Fondo Monetario, es que se van a tomar las determinaciones por parte del gobierno de El Salvador, ¿no? Una, que si le dan esos fondos, que va a subir en los impuestos, y que van a haber más despidos también. Y la Pero van otra, a haber condiciones para claro, recibir claro, eso. Pato, exacto. Y la otra, que si no se lo dan, ¿verdad? O sea, es de esperarse que sí, que continúe el aumento de recortes en todos los diferentes. O sea, ya hicieron un recorte en el presupuesto, pero al no recibir ese préstamo, van a hacer otros recortes más, ¿va? Y esto conlleva precisamente al deterioro más de la población, que es lo que él dijo, que se avecina, digamos, otros 4 años terribles si él gana, que es lo más probable que va a ganar, y que se va a imponer a través de su ilegalidad, se va a imponer como presidente, ¿verdad? Y es probable, digamos, que gane y que esta situación se venga a venir, digamos, a empeorar en, en la población salvadoreña, Claro, ¿no? se nos ha ido César. Aquí está ya. No sé si habrá escuchado los comentarios y las preguntas que hicimos, César. El micrófono. Sí, solo la tuya, si me la puedes repetir, la tuya. Sí, no, es que yo Que quería hubo un saber, problema de audio. sí, Ajá. bien, bien corto, quería saber si como cuando mencionaste las posibilidades total de gane que tiene el presidente, si era solamente a nivel de presidencial o también, digamos, a nivel parlamentarias y municipales, pues, y principalmente en las municipales, ahí en las alcaldías, porque pues sí son en las zonas rurales donde más se está sufriendo la situación de pobreza, pues si ese va a tener algún efecto también al respecto. Ok, mira, yo creo que Bukele está bien parado en general y que va a arrastrar el voto. Yo creo que va a arrastrar el voto. El mismo día de las elecciones presidenciales serán las legislativas. Eso no es casual, porque en un sistema sano no la hubieran mezclado, hubieran dejado la legislativa junto con la del Parlamento Centroamericano. ¿Qué es lo que le van a decir a la gente? Vote por Bukele y dele los diputados a Bukele. Es como la otra vez. Vote por Nuevas Ideas, el partido de Nayib. Aquí la gente no sabe quiénes son los diputados de Nuevas Ideas. Yo, que soy una persona más o menos enterada, no identifico más de 3 o 4 de los diputados de Nuevas Ideas. Si yo lo veo en la calle, a 50 de los 56, yo no tengo ni idea de quiénes son. Yo no conozco ni al alcalde de Santa Tecla, que yo vivo en Santa Tecla. Si me topo con él en la calle, no sé quién es. Aquí la gente no votó por eso.
Ningún diputado de eso recibió el voto del pueblo. La gente lo votó, lo eligió porque votó por Nuevas Ideas, el partido de Nayib. O sea, es Nayib el que tiene el arrastre. Y la campaña va en la misma lógica, incluso ya comenzaron con la misma lógica. Esos diputados no van a salir a la calle, no tienen necesidad. En el caso de las alcaldías podría haber alguna variante, es más local, pero no creo que haya mucha tampoco, porque es que el que va a votar por Bukele difícilmente, por lo menos el 90%, no va a decir por él a la presidencia y por tal partido le voy a dar el diputado. Eso no ocurre, eso no va a ocurrir. Es muy difícil que eso ocurra. Por lo tanto, yo creo que va a tener una victoria holgada también a nivel de diputaciones y de alcaldía. Pero además hay otra cosa que la oposición la aceptó. Si Nuevas Ideas saca la mitad de los votos, no va a sacar la mitad, obviamente, porque él no, con mitad no gana. Pero si sacara la mitad, tiene el 66% de los diputados, es decir, 40 de 60. Ya, mayoría calificada. ¿Por qué? Porque modificaron en la forma de cálculo del residuo, del cociente, para favorecer al partido de gobierno. Eso requiere una explicación, que no sé si yo la podría dar porque hay que hacer unas divisiones para entender esto. O sea que ya está asegurada la mayoría calificada, con la mitad. Las encuestas de la Gavidia le está dando que se lo lleva casi todo, como 58, y no incluye el voto en el exterior. Y a nivel de las alcaldías, ellos juntaron las alcaldías donde podían perder con las alcaldías donde están bien. Voy a poner un ejemplo. En Mexicano Simón Paz es un candidato competitivo. No puedo decir gana Mexicano, pero puedo decir es competitivo. ¿Qué hicieron? Lo juntaron con San Salvador, con Ayututepeque, solo con San Salvador. Ya él no es candidato de Mexicano, él es el candidato de la capital. Mexicano pasa a un segundo plano, él es el candidato de San Salvador. Por ahí llama San Salvador Centro. Pero ¿qué arrastre tiene en San Salvador? Cuando el alcalde actual es el de Nuevas Ideas, es Durán, que tiene todo el apoyo del gobierno. ¿Para qué hicieron eso? Para que Simón no fuera alcalde, para que no hubiera un alcalde de Mexicano. Todo eso está calculado, porque hay un régimen que está en política, que analiza, que tiene plan, que tiene estrategia, que aplica. Es una máquina pensante y actuante frente a una oposición sin estrategia y desarticulada. Esa es la realidad que tenemos. Y lo otro es el de prestigio que le han logrado crear en la mente del pueblo a la oposición con estos casos de corrupción que se han inventado, la persecución, lo que ya sabemos. Pero quiero decir algo. Es delicado, pero creo que hay que decirlo porque no podemos analizar también en abstracto. El FMLN tiene una dirección que no defiende a sus presos y a sus perseguidos. Y algunos de los dirigentes, cuando dan declaraciones, hasta insinúan que los gobiernos de Serén y Fure fueron corruptos. Y dicen que ellos no, pero sí los otros. Lo acaba de decir uno de la CP, que no es joven. El diablito. Cuando una persona escucha eso, lo que dice es, bueno, entonces aquí no hay persecución política. ¿De dónde salió que aquí hay preso político? Y no lo están reconociendo. Aquí lo que hay son corruptos huyendo, que se están yendo del país. Está justificado por la dirección. Hay un candidato que la campaña es mover las manitas. Él mueve las manos. Dice, como yo estoy limpio. Otros están sucios, pero yo estoy limpio. Pero esa es la estrategia de Bukele. Mira, esto es infinito. Entonces todo está construido para una derrota de la oposición. Por eso las encuestas están dando lo que dan. Y las encuestas le dieron a Serén en primera vuelta 48%. Sacó 48 y pico. Le dieron a Bukele, que se iba en primera vuelta, se fue en primera vuelta, le dieron a Hugo 8 y sacó 8. Y a Calleja más de 30. Las encuestas atinan. Hay algunas que son manipuladas, obviamente que son manipuladas para hacer política. Mira el caso de Argentina. 10 encuestas dijeron que ganaba Milei. Pues ganó Milei.
Entonces, cuando a mí no me favorecen, yo digo que, no es, que son falsas. Y cuando me favorecen, entonces sí la divulgo. No, esos son instrumentos de medición, pero además no necesitamos encuestas, hombre, nada más hay que salir a la calle para saber que el vecino está contento con que hay menos delincuencia, con que el otro vecino dice, estos corruptos no vuelven. O sea, hay un clima de opinión pública. Y lo que yo decía, una desconexión con el pueblo. A él se le han puesto fácil y le han asegurado, le han aceptado su regla de juego. Por eso me extendí mucho, pero lo que quiero decir es que creo que su victoria va a ser holgada en todos los terrenos. No necesariamente va a ganar 60 diputaciones, pero va a tener mayoría calificada y va a tener las alcaldías, la mayoría, si no 44, va a tener una buena cantidad, enorme cantidad. Eso es lo que vemos si somos analistas. Yo no soy candidato. Si yo fuera candidato a diputado, a lo mejor no estuviera hablando con ustedes y estuviera en una plaza diciendo voten por mí que yo gano. Todo el mundo tiene derecho. Pero yo estoy haciendo un análisis y yo tengo que ser serio en mi análisis de la realidad y decir lo que yo creo. Ok, eso es lo que yo creo. Obviamente yo no voy a votar por Bukele, pero eso no me impide a mí decir que él tiene muchas posibilidades de ganar con facilidad, ¿verdad? De ganar con facilidad, porque todo lo tiene montado. Ahora bien, el tema de Miss Universo, lo primero es que esos concursos son un mecanismo de dominación ideológica. Eso es asqueante. Para mí eso es denigrante. Imponer un criterio de una mujer bonita y una mujer que no es bonita. Un hombre bonito y una mujer bonita. Eso es un criterio individual. La belleza real es la que es resultado del trabajo. Un poema, una pintura. Esa es la belleza. La que resulta del trabajo humano. Pónganse a trabajar. La belleza no viene del nacimiento, de ser hijo de un rico, de haber podido comer bien. Para una persona, un paisaje, un río es bonito, para otro no lo es. Para una persona, tal persona es atractiva, tal persona no lo es. Cada quien tiene su criterio. Entonces, esto no es más que un mecanismo de distracción, de utilizar los cuerpos de las mujeres para imponer un prototipo de belleza y un gran negocio. Entonces, hay una señora que se llama Milena de Mayorga. Milena Mayorga, yo no sé bien, yo no la conozco, pero a veces la oigo, que ella dice que es embajadora en Estados Unidos. Entonces, ella dio unas declaraciones donde dijo que el gobierno gastó 100 millones en Miss Universo. Después lo bajó a 60. Parece que le jalaron el aire. Como dicen cualquier cifra. A ella se le ocurrió 100 millones. Ella no tiene idea de la cifra. Igual pudo haber dicho $10. Porque el alfabeto no tiene dimensión de las estadísticas. Una persona analfabeta funcional no tiene dimensión de las estadísticas. Entonces, se le ocurrió 100 millones. Porque me imagino que en la cabeza de ella es una cifra alta. Entonces voy a decir, y en su cabeza decir eso era como bueno, como que el gobierno le está apostando a un evento tan importante. Parece que hay gente del gobierno que eso le dio vergüenza, porque aquí no le están entregando $50 a 37,000 personas pobres de más de 70 años, porque aquí está aumentando la pobreza, porque aquí todo está mal para la gente, todo está caro. Y ella dio otra declaración donde lo bajó a 60. Pero igual es una cifra terriblemente negativa. ¿Cómo es posible que este gobierno no le dé a los pensionados $50, a los adultos mayores de 70 años en condición de pobreza? 37,000 personas, multipliquen 50 por 37,000, son $22 millones al año. No le están dando desde hace 2 años. Y están gastando el triple. Si ella tuviera razón, porque yo no sé cuál es el dato, pero han gastado una millonada que no estaba en el presupuesto. Ese dinero no estaba en el presupuesto del año porque ese presupuesto se aprobó en diciembre del 2022 y Bukele comenzó a hablar de esto ya en el 23, cuando ya habían pasado meses. Un derroche de dinero. 22 millones. A la UE le deben $42 millones. Lo ha dicho la vicerrectora. Pero ¿cómo es posible que usted gaste 60 millones para exhibir cuerpos de mujeres? Para poner a la gente loca, hombres que nunca van a ver esas mujeres, haciéndose lío en la cabeza con eso, imponiéndole un prototipo de belleza para que los empresarios hagan negocio, los dueños de hoteles, los dueños de la empresa Miss Universo. Y aquí a la Universidad del Salvador le deban 42 millones. Ahora,
Ustedes han encontrado un candidato a la presidencia que haya dicho eso, de oposición, o un diputado, esto que estamos diciendo aquí. ¿Ustedes conocen algún candidato de oposición que se oponga al régimen de excepción? Que unas elecciones se hagan en un marco de régimen de excepción, donde me pueden violar la correspondencia, donde me pueden capturar. Todo eso lo está aceptando la oposición y se quedan callados con el Miss Universo. Y quién sabe si más de uno fue a verlo. Miles de personas presas injustamente. Y el gobierno haciendo Miss Universo. El campo destruido. Los salarios disminuidos según la CEPAL y según lo que vemos, lo que vivimos. Si lo sabemos que todo está caro. Etcétera. Entonces, este es un derroche de dinero, pero para un negocio. ¿Qué piensa el pueblo? Yo no sé qué piensa el pueblo. Generalmente, la gente dice, bueno, a la gente le gusta eso. Yo no sé si le gusta eso. Yo tendría que hablar con un campesino y que me diga si le gustó. Porque yo lo que sé es que el campesino tiene la urea carísima, el sulfato de amonio carísimo, las fórmulas, los ganaderos están quebrando, los precios a que venden es un desastre, ya no dan el vaso de leche en las escuelas, han quebrado 18,000 ganaderos. Yo no sé si los ganaderos quebrados les agrada el Miss Universo, pero bueno, el cálculo del gobierno es que esos shows gustan. Y aparece el presidente. Ese concurso se hace todos los años en un país diferente. Pero en El Salvador tenemos un presidente que aparece en medio del show. En el año 1976, se hizo en República Dominicana. Yo vivía allá. Y el presidente de la República ni habló de eso. No le sacó jugo político. Ni habló de ese tema. Ni los ministros. Aquí todo es un show. Unos juegos centroamericanos que se hacen en todos los países, se han hecho. Se acaban de hacer unos panamericanos en Chile. Unos panamericanos, que no son centroamericanos, porque ya incluye Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, de otra envergadura. El presidente de Chile ni habló de eso, ni en ningún medio de comunicación. Ahí los deportistas, eso se hace, esos son eventos. Aquí todo se convierte en lo nunca visto. Lo nunca visto. Aquí se hicieron unos centroamericanos en el gobierno recuerdo, de Paco Flores. Ya, el mismo Paco Flores ni habló de ese tema. Pero lo agarra todo para sacar raja política. Todo lo agarra. Ahora, cometieron un error cuando pusieron las tanquetas en el Boulevard de los Héroes. Ahí estaba yo. Yo estaba ahí. Ahí llegó el Movir y pusieron un cordón policial y las tanquetas amenazando al pueblo. Como si la gente iba a ir a meterse al hotel ese que está frente a Metro Centro a hacer desorden. Circularon las imágenes. Yo creo que hubo un cálculo malo de ellos. Porque meten miedo, pero ahí estaba la gente. Que iban a hacer una masacre. Una cosa totalmente desagradable. Pero bien, finalmente, si las cosas están mal y van a empeorar. Si Bukele presidente, aquí hay una contradicción que yo he venido señalando que va a estallar, en mi opinión. Cuando digo estallar no me refiero a conflicto, pero sí en la mente de la gente. Si la gente actuará o no, no sabemos. La gente va a decir en el segundo gobierno de Bukele, por lo menos la mitad de los que voten por él van a decir lo siguiente: lo hice presidente 2 veces, le di la asamblea 2 veces, le di las alcaldías la mayoría 2 veces, pero yo no tengo empleo, pero yo me estoy muriendo de hambre, pero los ingresos míos están por el suelo, pero yo no aguanto estos precios. Le di 2 chances. Ahí viene la decepción. Y si hay una negociación con el FMI, que yo no lo sé si al final lo van a hacer, y aumentan el IVA y despiden gente, bueno, hasta los pandilleros van a tener que despedir, porque están trabajando en el gobierno, más de 20,000. Entonces, viene otro lío. Y si no negocian, lo mismo de este año, una economía estancada, sin inversión pública importante, recortar. Aprobamos 9,000 millones y ejecutamos 7,800. Ya un presupuesto mediocre. Y aquí no hay otra política más que la política fiscal. El gobierno no tiene política monetaria, no tiene política cambiaria, la banca pública no tiene peso en la economía nacional. ¿Qué es lo que tiene un gobierno? El presupuesto, porque el país está dolarizado, solo dispone del presupuesto.
y el presupuesto está en bancarrota, la deuda pública, que Serén la dejó en 19.200 millones, ya está acercándose a 27.000. Es un aumento de casi 40%. En este país aumenta la deuda y al mismo tiempo aumenta los precios, aumenta la pobreza, aumenta la emigración. Todas las variables negativas aumentan, incluyendo la popularidad de Bukele. Todo lo malo aumenta. Y lo positivo que sería crecimiento económico, generación de empleo, aumento salarial, una buena pensión, inversión en salud, reducción del analfabetismo, reducción de la mortalidad materna, eso no aumenta, eso no disminuye, perdón. No disminuye, el analfabetismo es el mismo que dejó Serén, 9 y pico %, no disminuye. Esa es la situación. Entonces vienen 5 años muy malos y la gente, yo creo que va a mirar a ver si hay algún referente, porque si no hay referente, no pasa nada. No pasa nada. A eso me quería referir, César. O sea, digamos, se le dan estos 5 años y hace un gobierno, digamos, negativo para la gente y la gente empieza a cuestionarse. Entonces, pero aquí viene la pregunta, ¿y dónde estaría la contraparte? Digamos, o sea, eh, digamos, la oposición, los partidos, porque si no hay, si de aquí al 29 los partidos no crean una fuerza real, una organización real, un acercamiento a la población, o sea, y aunque esté haga mal gobierno, o sea, eh, vamos a tener un país de gobierno de partido único. Sí, si no hay una alternativa, la gente no se suicida. Un gobierno puede durar mucho tiempo y la gente se puede sentir mal con el gobierno y tiene varios caminos. Uno es largarse más gente del país. Eso va a aumentar. Aunque haga un muro, incluso en Estados Unidos, no hay salida. Me largo. De hecho, ya eso está ocurriendo. Otra parte dice, bueno, yo jamás voto. A mí la política no me da de comer. Si yo no trabajo, no como. No creo en nadie. Entonces viene la apatía. Ese es otro camino. El otro camino, ¿cuál es? Bueno, hay que tumbar este gobierno, hay que salir de este gobierno de cualquier forma, por la vía violenta o por la vía electoral. Pero para eso tiene que haber un referente. Si no lo hay, y la otra es seguir con el gobierno, como el mal menor. Por ejemplo, en este momento, la gente, el 48% que dice que Bukele va a resolver los problemas en el segundo periodo, ese 48% no está con Bukele. Lo que sucede es que no ve alternativa. Y le está escuchando esperanza. Está diciendo, bueno, Bukele llegó, le dejaron un país destruido, porque ya lo convenció de que aquellos fueron corruptos. Además, ellos lo admiten, ¿verdad? Llegó el COVID, la crisis mundial. Yo entiendo, hay problemas, y entiendo, pero Bukele resolvió la seguridad, mucho ha hecho. Vamos a ver, me dice que viene en un tren, me dicen que viene no sé qué. Vamos a seguir con él. Ese 48 es un voto que en segundos se le voltea si ve un referente. Es decir, aquí hay condiciones para darle vuelta a este asunto, pero sí tiene que haber una oposición que sea oposición. Por eso la idea del bloque de resistencia, de crear un frente amplio, era la idea correcta. Eso no es nuevo, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Qué fue la década del 70? La UNO, la Unión Nacional Opositora. Ese era un frente amplio. Ese es un concepto de la ciencia política. Es una gran coalición. ¿Quiénes estaban en la UNO? El PDC, demócrata cristiano, el MNR, socialdemócrata, y la UDN del PC. Bien, eso era un frente amplio. Y habían otras fuerzas políticas con más peso todavía, pero que no estaban en la lucha electoral. Pero ahí había un frente de partidos. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo ganó Lula?
con grandes alianzas. ¿Cómo ganó Petro? Con grandes alianzas. ¿Cómo gana Maduro? Con alianzas. Las alianzas son parte de la política. Eso es como el tiro de esquina. Usted se imagina el fútbol sin tiro de esquina. Podría haber un juego sin tiro de esquina. Pero el tiro de esquina es parte de las reglas de un deporte que se llama fútbol. El tiro de esquina no lo va a ver usted en béisbol, porque las reglas de béisbol no son las del fútbol. Entonces, la política tiene sus reglas y sus leyes. Y una de las reglas y las leyes de la política es la alianza. Las alianzas se hacen para aglutinar fuerza contra el enemigo principal, para neutralizar fuerzas que se puedan unir al enemigo principal y para cambiar la correlación. El FMLN en su convención aprobó que solo 3 partidos no eran aliados. En su convención, solo 3. ¿Cuáles? Nuevas Ideas, Gana y Arena. Bueno, pero entonces, ¿cuántos quedan? Si solo metieron 3 en la lista. ¿Y qué significan? Ajá, pero ¿por qué metieron 3 en la lista? ¿Por qué no lo metieron a todos? Porque si metieron solo 3, uno pensaba que iban a hablar con los demás. ¿Verdad? Arena no, obviamente, ni Nuevas Ideas ni Gana, pero bueno, no hubieran aprobado que con nadie, porque hay una incoherencia entre decir solo estos 3 no y luego comenzar a decir que ellos no harán alianza con la derecha, pero fue la convención la que dejó abierta esa posibilidad. Eso da una idea de un problema, Un partido que pudiera estar liderando una gran coalición, sin incluir Arena, obviamente. Un frente amplio nunca es tan amplio. Arena no puede ser parte de una alianza. Es un partido de los fascistas, partido con una ideología criminal. Ya se sabe lo que es Arena. Y mucho menos con lo que están con el régimen. El PDC, el PCN debieron haberlo mencionado en esa convención. ¿Cómo va a hacer alianza con el PDC? Pero ni a eso mencionaron y no buscan al resto. Eso te da una idea de un problema de conducción. Compañero, eso es la realidad que tenemos. Y con el movimiento popular para enfrentar de manera compacta al régimen. Y está el otro problema, la candidatura de Bukele. Había que tomar una decisión sobre eso, si participa o no participa. Había que hacer una campaña internacional de denuncia en la OEA, en el gobierno de Colombia, visitar al gobierno de México, a todos los gobiernos del mundo y decirle que no los reconozcan. Una comisión de notables. ¿Cuál es la política internacional? La política exterior de los partidos. Nada. Entonces han aceptado todas las reglas. Pero bueno, así están las cosas. Aquí la oposición fuerte es el movimiento popular, con las limitaciones del caso. ¿Qué viene después? Bueno, no sé si se van a recomponer los partidos, pero ese es otro momento que hay que analizarlo, ¿verdad? Lo que sí está claro es que se necesita un referente político, ya sea de lo que hay hoy o puede ser otro, no sé. La vida lo va a decir, pero si no hay referente, Bukele sigue 5 años más, 5 años más, 5 años más y 5 años más. Mira, César, aquí hay una pregunta que dicen que como la oposición no tiene capacidad de reacción. Entonces la pregunta ¿es incapacidad o complicidad? Bueno, hasta ahí no sé, no puedo llegar tan lejos en mi valoración, pero sí se nota una anemia. Hay una anemia. Un tal Marvin la hace. Una anemia social y una anemia política en los partidos, no en el movimiento popular. Mire, nos hemos llevado un buen tiempo en esto y nosotros incluso queríamos que nos dieras unos brochazos o sea, el panorama internacional, principalmente, tiene que ser unos brochazos, ¿me entiendes? El tema de Ucrania, el tema de Gaza, el Ok, triunfo de Milei, si es que estás con tiempo también, porque no hay problema. Mira, voy a dar unas valoraciones sobre Argentina. No es la primera vez que el peronismo de izquierda pierde las elecciones. Ya lo había perdido cuando ganó Macri. Ahora ganó este. Bien, una situación muy difícil, un país con una inflación de 150%, una tasa de interés de más de 100%, un problema económico grave. Y el ministro de Economía es el candidato.
Es una cosa que podría ser positiva si él hubiera tomado medidas, que la gente viera que están superando, pero si no la toma, la pregunta es, bueno, ¿y por qué lo que está prometiendo no lo hace ahora? Ahí hay una debilidad. Pero de todas maneras no le fue tan mal para la cantidad de votos que sacó y pasó a segunda vuelta. Eso quiere decir que en Argentina hay una gran cantidad de gente que sí tiene posiciones de izquierda y progresista. Porque en medio de esta crisis, que el candidato del gobierno, del grupo que gobierna, que además es un ministro que tiene que ver con el tema económico, de economía, haya sacado, no sé si fue 45 o 46%, me parece una buena cantidad. Si esa gente no está con Macri, con el gobierno que va a surgir. Y hay otra población, creo que como un 20% que tampoco votó por él. De manera que no es que la mayoría del pueblo argentino le dio los votos. Hay casi un 70% que no está con el Milei. Para no exagerar el asunto. Ahora, no queremos minimizar esa victoria, porque al final los votos son los que cuentan, no el que no vota. Pero no es que el pueblo argentino votó por este imbécil, no. De cada 10, 7 no son de él. Es como cuando Bukele ganó aquí, en la primera vuelta con el 54, pero votó 27 de cada 100 personas por él. Porque de cada 100, 49 no votaron. Y de los otros 51, 27 votaron por él. Entonces no es que Bukele tiene el apoyo de la mayoría del pueblo salvadoreño, sino de la población que votó. Ok, entonces, hay una derrota importante ahí. Este que va a llegar es obvio que es una persona con problemas mentales, pero representa un grupo económico, no es él. Y la vice está vinculada a los militares. Es fascista, o sea, la vice que está vinculada a Macri. Macri puso la vice. Nadie sabe si este hombre va a terminar la presidencia o lo inhabilitarán por incapaz. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Van a reprimir al pueblo? Bueno, el fascismo surge sobre la base de un miedo a la revolución y de la decomposición del bloque de poder. Son las dos premisas históricas. Pinochet surge para evitar la revolución chilena. Hitler surge para evitar la revolución en Alemania. Mussolini surge para evitar la revolución en Italia. Y cuando el bloque de poder no puede garantizar la dominación. Son las dos bases. En Argentina había un peligro de una revolución, como la venezolana, como la cubana. No. ¿Cuál es la necesidad de un fascismo? Porque eso tiene su lógica. Si intentan un régimen de fuerza, ese gobierno no dura un mes. Si ahí aplican represión al pueblo argentino, se cae, no se va a sostener. Entonces, ¿por dónde que van a ir? Yo no quiero decir que no vayan a reprimir, pero no se sostiene. Es de mantener el Estado, pero ya se sabe, es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una doctrina que consiste en sacar al Estado de la economía, quitarle al Estado lo que tiene, debilitar lo público. Es lo que hicieron durante 20 años. Volverlo a repetir, no tienen otra política. Privatizar empresas. Eso lo que va a significar es que ese presidente se va a desgastar estrepitosamente. En un año está listo. Y ahí va a volver a gobernar la izquierda y la fuerza progresista. Ese es mi vaticinio personal. No estoy contento con su victoria, pero no lo veo como una tragedia. Ese 45% es un voto muy duro en esas condiciones. Y además hay una izquierda que no está con el grupo de gobierno, que también tiene un 3, un 4. Ahí van a surgir liderazgos nuevos y va a venir una buena situación. Argentina se va a recomponer de lo que viene, porque todo lo que viene es negativo para el pueblo. Y si echan mano de la represión con ese pueblo, a reprimirlo de nuevo, que vivió esas dictaduras militares, y en este contexto internacional, con Lula al lado, con este contexto de América Latina, con López Obrador, con Petro, con Maduro, es muy complicado. Pero bien, yo creo que va a un desgaste Macri. ¿La correlación de fuerza en América Latina va a cambiar? No, no va a cambiar. No va a cambiar. Seguimos ahí con el PT en Brasil, el MAS en Bolivia,
López Obrador y Petro, Maduro, Cuba, Nicaragua, Honduras, eso se mantiene. Argentina no le da un cambio a la correlación. Fíjense que a Lula se lo llevaron y pusieron a Bolsonaro y no pudo cambiar la realidad y volvió Lula. Ahí volvió Lula. Ni siquiera salieron del BRIC, los brasileños. Entonces, ese es un golpe ahí, pero tenemos otras expresiones que siguen gobernando y se fortaleció mucho, póngale atención a esto, la izquierda en Ecuador. Después de toda la persecución a Correa, a Patiño y el de Prestigio, estuvieron a punto de dar una sorpresa en segunda vuelta. Y en Uruguay puede volver el Frente Amplio. De manera que aquí la cosa, por aquí salimos, por aquí entramos. Ya eso no es nuevo, pero las tendencias creo que van a continuar. Argentina viene en grandes luchas y un desgaste del régimen de Milei. Eso es lo que yo avisoro. Ahora, no van a entrar en el BRIC, y aquí paso a una esfera ya que trasciende a América Latina. En la última cumbre del BRIC se aprobó la entrada de Argentina, no va a entrar. Argentina es la economía 34 del mundo. Pero va a entrar Irán, que es la número 19, y va a entrar Arabia Saudita, que es la número 20 del mundo. Y son dos potencias petroleras y en gas. Eso se va a fortalecer, el BRIC. Y va a entrar Egipto, que es la economía 30 y pico, que tiene una agricultura fuerte, no tiene tantos minerales. Y va a entrar Emiratos Árabes, que es un país también con mucha reserva de gas y petróleo. Y va a entrar un país de África que es Etiopía, que no es tan poderoso. Es decir, el BRIC en enero va a ser más fuerte que hoy, porque van a entrar 5. Entonces no entrará Argentina. Bueno, pero Argentina no está en este momento. Lo que no va es a entrar. No es que se sale, sino que no entra, pero entran 5. ¿Y cuál es el problema de Estados Unidos? El BRIC y China. Este es el punto. Eso se va a seguir fortaleciendo. La economía china va a cerrar este año con un crecimiento de más del 5%, Estados Unidos con 1.5%, de manera que se acerca a China. Europa cierra con crecimiento 0, retrocede. La India con crecimiento 6. Ya la India superó a Inglaterra y se colocó como la economía número 5 del mundo y ya va por Alemania. Esto sigue creciendo. México ya superó a España como la economía número 15 del mundo. Rusia ya está teniendo crecimiento económico. La economía creció 4 en el segundo trimestre. Las sanciones no sirvieron para mayor cosa. Han golpeado más a Europa y a Estados Unidos que a Rusia. De manera que cuando se termine el 2023, Estados Unidos va a tener menos peso en la economía mundial y China más, y la India más y Europa menos. Sigue avanzando los del BRIC y sigue retrocediendo Europa y Estados Unidos. China se va a acercar, va a cerrar con el 20% y Estados Unidos con el 23%. Uno baja y el otro sube. Ya se acerca el momento. Todo eso sigue. En Ucrania, la ofensiva ucraniana fracasó. Solo avanzaron 2 kilómetros en una ofensiva de más de un año, o de casi un año. Un desastre. Con enorme baja y ya no tienen ni pertrecho. Completo ya con Polonia, hasta con Polonia están peleados, y con otros países. La Unión Europea no tiene ya capacidad. Esa guerra le ha generado demasiados problemas internos. Estados Unidos ha hecho el negocio, pero ahora está la ofensiva rusa. Da la impresión de que con la ofensiva rusa este conflicto no va a durar mucho. Esa guerra la gana Rusia. Y cuando la gane, eso va a ser un golpe para Europa y Estados Unidos. Otro golpe. Un golpe político-militar. Todo termina en negociación. Cuando negocien, Ucrania va a perder la región del Donbass, Lugansk y Donetsk, que se declararon rusas o serán repúblicas autónomas. Crimea queda como Rusia y se puede extender a un poquito más. Y también Ucrania no podrá entrar en la OTAN. Si entra en la OTAN, la guerra no termina. Va a terminar con aniquilamiento. De manera que para Rusia no es colonizar Ucrania. Para Rusia es que quede claro que Ucrania no entrará en la OTAN, que no habrá bases militares de la OTAN en Ucrania.
amenazando a Moscú con meterle un misil en 7 minutos. Se me olvidan de eso. Saco mi tropa y Ucrania queda achicada y pierde terreno y Rusia se fortalece. Y luego viene un plan de reconstrucción de Ucrania. Ahí vean ustedes, consigan el dinero para reconstruir un país destruido de su infraestructura, con un montón de gente muerta y herida. Y millones de migrantes en Polonia y otros países de Europa. Ese es un desastre en el que se metieron. Eso va a ser un golpe duro y eso va a fortalecer al BRIC también y el mundo multipolar. El otro conflicto es en Israel y Palestina, Israel y Palestina. Esto está complicado. La única forma que Israel puede controlar ahí la franja de Gaza, 360 kilómetros cuadrados con más de 2 millones de habitantes, es matando 2 millones. Si ellos están dispuestos a matar 2 millones, entonces matarán 2 millones y controlarán la franja de Gaza. ¿Será viable eso? Para eso tienen que meter tropas por tierra. Hasta ahora están haciendo un genocidio. No es la primera vez. Esta guerra viene desde el 45, cuando se creó el Estado de Israel, y Palestina no lo aceptó porque le daban a Israel el 54% del territorio, cuando tenía el 30 y pico de la población, que ya se habían metido ahí, se habían apropiado del 40 y pico del territorio, del 50 y pico. Y los palestinos eran más y le dejaron menos territorio. Desde entonces vienen estas guerras, la del 45, la del 47, la del 48 cuando surgió el Estado de Israel, la del 54, la del 67, la del 73, la del 75, son guerras. Israel cada vez más territorio, pero yo siento que para Estados Unidos ya esto es un problema, porque ellos estaban tratando de que los países árabes no se metieran en el BRIC. Estados Unidos estaba tratando de buscar un arreglo con Irán, un arreglo con Arabia Saudita. Y esta situación los obliga a apoyar a Israel, porque Israel es su instrumento. Y al apoyar a Israel, el mundo árabe se unifica y van con más ganas al BRIC. ¿Qué van a hacer entonces con Arabia Saudita? Hubo una cumbre ya donde por primera vez en no sé cuántas décadas se juntaron los mandatarios de Arabia Saudita y de Irán. Es decir, esta guerra está empujando a una mejor relación, incluyendo Egipto, que fue el primer estado que reconoció a Israel con los acuerdos de Camp David. Entonces, por allá por el 80. Entonces, Israel se está aislando. Incluso para Europa es difícil apoyar a Israel. Los gobiernos se hacen los locos, pero ahí están las manifestaciones, ahí están las luchas, ahí están las grandes protestas populares, etc. Dos frentes tiene abierto Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que está en las dos guerras. Estados Unidos es el que está en la guerra de Ucrania, porque el ejército de Ucrania sin Estados Unidos no combate ni una hora. Israel, sin la ayuda militar de Estados Unidos, que supera los 6.000 millones, no combate, no tuviera armas nucleares, no tuviera ese poderío. Entonces, en el fondo, lo que hay es una guerra de Rusia contra Estados Unidos en Ucrania y una guerra de Palestina con el apoyo de países árabes como Irán contra Estados Unidos. Son dos guerras en las que están los gringos. Si Israel se ve obligado a detener esto y a retirar, y hasta aquí llegué, golpeé, es una derrota política y una derrota militar. Aunque mate 20.000 personas o mate 50.000. Ellos son expertos en eso. En el Líbano mataron más de 1.000 cuando la masacre de Sabra y Shatila. Pero no quiere decir que vayan a controlar a Hamas. Y en Cisjordania, hasta ahora, las cosas están más o menos ahí, ¿verdad? Que tiene más de 5.000 kilómetros cuadrados, hay más población palestina, más de 5 millones. Aunque hay fuerzas de ocupación de Israel, porque tienen la seguridad pública en más del 60% del territorio y tienen el control del espacio aéreo de Cisjordania y de la Franja de Gaza y de las fronteras. ¿Cuál es la solución? La solución es que la ONU apruebe ya la creación del Estado palestino, pero Estados Unidos la está vetando. Y Israel se quede con el 78% del territorio, que era lo que tenía antes de la guerra del 67, salga de Cisjordania y surja ahí ya gobiernos autónomos con control de sus ejércitos, de su seguridad, de su espacio aéreo y su frontera. Esa es la salida que está planteando el mundo, menos Estados Unidos e Israel.
porque hay que decir que en esta salida, que la secta palestina y el Papa y 139 estados, también hasta Inglaterra ya no está vetando eso. Hasta Inglaterra, que ha sido un aliado histórico. Entonces Estados Unidos está metido en dos frentes. Va a salir mal de los dos. Va a salir mal de Ucrania y va a salir mal de ahí, de ese lío de Israel y Palestina. Y China sigue avanzando la India, y la izquierda de América Latina se va a seguir recomponiendo. López Obrador no va a ser presidente, pero va a ganar la candidata de Morena. Va a continuar, Maduro va a continuar, Cuba va a continuar el MAS en Bolivia. Lula apenas está comenzando, eso va para largo, puede volver la izquierda en Uruguay. Las cosas, desde la lógica de quienes estamos en la izquierda y la fuerza progresista, van más o menos bien, pero siempre hay un revés, porque no todo puede ser lineal, ¿verdad? Hay un revés en Argentina que creo que no genera un cambio en la correlación de fuerza a nivel planetario. El mundo sigue avanzando hacia un mundo, la humanidad hacia un mundo multipolar, que Estados Unidos no lo quiere tolerar y tiene que ceder su paso como primera potencia mundial. Y eso es favorable para la izquierda y la fuerza progresista. Un país que va a contracorriente de los avances mundiales es El Salvador. Aquí estamos al revés, porque ha habido avance en Honduras, con el Partido Libre. Incluso Guatemala, este presidente no va a tener una política exterior anti-Estados Unidos, obviamente, pero no, es un presidente que podría intentar un gobierno decente, y si fracasa se puede fortalecer la izquierda, porque ahí están las promesas. Pero aquí en El Salvador tenemos, felicitó de una vez al pueblo de Argentina, no a Macri. La Cancillería, en el comunicado que sacó, dijo: felicitamos al pueblo de Argentina. O sea que está feliz con la victoria de Macri, pero es lógico, porque son dos payasos. El presidente de este país no es Bukele, hombre. El presidente de este país es Roberto Crier. Si Roberto Crier no lo quisiera, Bukele estuviera preso cuando dio el golpe de Estado en la Asamblea Legislativa. Los 37 diputados de Arena, con los 9 del PCN, sin el FMLN, le abrió un antejuicio, le quitaba el fuero y lo ponía en manos del fiscal de Arena y estuviera en Mariona. Entonces, estos son payasitos que responden a intereses económicos fuertes. Eso es lo que yo puedo comentar sobre esto. Muy bien. Muy bien, César. Ha sido una amplia exposición, muy rica. Yo desearía que aquellos que nos han escuchado, que te han escuchado más en la exposición, tomáramos nota, ¿verdad? De lo que tenemos, para dónde vamos y qué hacer, ¿verdad? Yo pienso que ahí está la cuestión. Ha sido una cátedra. No sé, Carlitos, el tiempo se nos duplicó. No, pero excelente, sí. Muy interesante. Sí, era necesario tomarnos este tiempo, porque los puntos que, así como los has venido planteando, ¿verdad?, han sido, digamos, bien crónicamente bien ejecutados y muy interesantes realmente, que esto enriquece, digamos, los conocimientos y los planteamientos de la gente, pues, ¿verdad? Cada uno también puede informarse, ¿no? Y continuar profundizando en todo esto. Además, a César lo vamos a volver a invitar en otra ocasión para que continuemos, digamos, este tipo de conversaciones que son muy fructíferas para nosotros, ¿no? Así que muchas gracias, César, por haber estado con nosotros en estas casi 2 horas ya. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeros, Cristóbal, Marvin, Carlos, y ahí me la mandan cuando ya esté circulando, para hacerla circular. Gracias por todo y seguimos en contacto. Ok, César. Bueno, nos escuchamos. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir como Frente Intercontinental, deseándoles que continúen un buen día, una buena tarde y una buena... Gracias por haber tenido esa paciencia de estar con nosotros, porque estuvo muy interesante. Sigan compartiendo esta conversación. Estén pendientes para mañana, que tenemos otro conversatorio a la misma hora. Muchas gracias por haber estado con nosotros y aquí con nuestra cancioncita del Frente Intercontinental. Cámara y micrófono, asaltando las redes, somos
popular, confirmando que la lucha es constante, Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Bueno, compañeros, una pregunta.